desde la plataforma progresista y desde el colectivo de pensamiento crítico, veíamos imprescindible acometer un debate sobre Europa, vista la proximidad de las elecciones europeas, sobre la construcción de Europa, sobre las políticas europeas y sobre todo sobre la influencia y la repercusión que tienen luego en las políticas nacionales y también autonómicas, y eso directamente con el bienestar enlazado con el bienestar de personas, ¿no? Sin más preámbulos, Carlos López, un compañero, miembro de la plataforma y del colectivo, eh, experto en Europa, nos va a presentar a la ponente, a la que agradecemos su presencia entre nosotros, y sin más dilación damos la entrada a la charla. Carlos, tú tienes la palabra. Me ha gustado eso de experto en Europa. Más bien voy por los institutos intentando que conozcan un poco las líneas generales de lo que supone la Unión Europea en sus vidas a través de las directivas. Mira, yo creo que las próximas elecciones europeas van a tener un mayor interés que las de periodos anteriores. Y da la impresión que estamos viviendo un momento con el tema de Europa, los problemas que tiene, que cada vez vemos que las decisiones que se están tomando en Europa repercuten sobre nuestra vida cotidiana, pues a través de directivas o de ayudas de programas que nos puede repercutir en el puesto de trabajo que tenemos. Cada vez las decisiones técnicas desde el punto de vista de comprar las mascarillas, etcétera, pues la unidad de Europa ha supuesto resolver uno de los problemas que otros países tenían también. Bueno, pues considero que Europa, que cada vez nos fijamos más en lo que se hace en Europa porque repercute en nuestra vida laboral, en nuestra vida cotidiana. Bueno, pues con este aspecto, decir que tanto el colectivo como la plataforma no queríamos desaprovechar que tenemos en estos momentos la única eurodiputada aragonesa en el Parlamento y que, bueno, pues que vamos a tener unas nuevas elecciones y queríamos debatir con ella o reflexionar sobre aquellos aspectos que repercuten, que son retos para Europa, como puede ser aspectos del cambio climático, la agricultura, cómo los problemas que tiene Europa para llegar a acuerdos y también qué desacuerdos significativos impiden avanzar en la línea de la Unión Europea como los 27 países unidos y coordinados. En ese sentido, bueno, pues decir unas líneas sobre el currículum de Isabel. Isabel, en su vida profesional, es ingeniera superior de telecomunicaciones. Durante los años que ejerció su profesión fue responsable del laboratorio de bioquímica del Instituto de Ingeniería y participó en diversos programas de investigación. En su vida política, yo cuando la conocí, pues era concejal de Muel, que llegó a ser, fue teniente alcalde, me parece, bueno, desde el año 2019 es eurodiputada en la 9ª legislatura de la Eurocámara, formando parte de la Comisión de Transporte y Turismo y coordinadora del Grupo Socialista en la Comisión del Control Presupuestario. Sin más preámbulos, te doy la palabra, Isabel. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos, y muchísimas gracias también, Julián, y al Foro de Pensamiento Crítico de la Plataforma Aragonesa Progresista por vuestra invitación. Es cierto que a Carlos lo conozco ya desde hace un tiempo, cuando empecé esta vida política impulsada y casi empujada por uno de sus amigos, por Luis Gil, con el que compartí muchos años de ayuntamiento en Muel, y también con Mari Carmen, que también es amiga, y como digo, desde entonces nos conocemos y tenemos contacto y nos seguimos en redes. Para mí es un placer estar con vosotros y participar en este tipo de encuentros, porque creo que son enriquecedores para todas las partes, para vosotros, pero también para mí, y que compartir y escuchar es una forma estupenda de avanzar, de mejorar, y también en este caso de abordar este inevitable cambio que afronta la Unión Europea. Y lo has dicho bien, Carlos. Yo casi te diría que quizás este es uno de los momentos más sensibles para la Unión Europea desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Hemos atravesado una pandemia, seguimos viviendo la escalada bélica de Putin,
ahora también en Oriente Medio, que ha derivado en un clima de tensión internacional que se puede ver a todos los niveles, ¿no? Y en ese contexto hablar de la Unión Europea y difundir el proyecto europeo es más importante que nunca. Y esa es la principal herramienta que tenemos para combatir los discursos euroescépticos que cada vez son más fuertes. Porque en un mundo tan globalizado y teniendo en cuenta la dimensión de los problemas que hemos vivido en los últimos años, apostar por un modelo de unión cada vez más atomizado no tiene ningún sentido. Y tenemos un ejemplo muy evidente. Al inicio de la pandemia, cuando la Unión Europea tuvo que diseñar la estrategia de vacunación, esa política conjunta, cohesionada, dio la oportunidad a todos los países de avanzar al mismo tiempo. Imaginémonos el escenario contrario, cada país negociando de forma independiente la compra de las vacunas en un escenario de competencia global con el consecuente encarecimiento de los precios, el acceso desigual, incluso retrasos del plan de inmunización. Bueno, está fuera de toda lógica, ¿no? Por eso mismo ahora nos encontramos en un escenario sin precedentes, porque las encuestas indican que después de todo lo que se ha hecho, los partidos antieuropeístas van a ganar poder. Es lo que nos están dando las encuestas en muchos de los países de la Unión Europea. Y por primera vez, todo apunta a que puedan ser incluso decisivos, siempre que tengan la complicidad del Partido Popular Europeo. Y no deja de ser paradójico porque el rumbo del proyecto europeo puede llegar a estar en manos de aquellos que no creen en el proyecto europeo. Y para referirme a ese escenario sin precedentes, podemos hablar y analizar cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Cómo se ve ahora la Unión Europea? Muchas veces yo compruebo que cuando las cosas se ponen feas, parece que Bruselas es la culpable de todo, que es el enemigo número uno, y escuchamos en las noticias que Bruselas impone, que Bruselas exige como si se tratase de un ente extraño. Incluso lo he oído yo en reuniones, en eventos con otros eurodiputados de partidos de extrema derecha que dicen Bruselas nos exige, como si ellos no formasen parte del procedimiento legislativo que toma las decisiones, ¿no? Y no debemos olvidar que, por un lado, el Parlamento es la única institución europea elegida por sufragio universal directo, la única institución europea, y por tanto es la voz de los ciudadanos. Y por otro lado, también conviene recordar que la Unión Europea es una asociación económica y política única en el mundo. Y el hecho de que 27 países, muy diferentes entre sí, que han estado enfrentados la mayor parte de su historia, sean capaces de llegar a acuerdos por el interés común es algo que nunca debemos de dar por sentado, ¿no? Ahora nos encontramos en un momento en el que ha cambiado el rumbo de la Unión Europea. Frente a políticas de austeridad adoptadas en anteriores crisis, la Unión Europea ha apostado por la solidaridad y por no dejar a nadie atrás. Y basta con observar la histórica y rápida respuesta de la Unión Europea ante la pandemia y ante la agresión rusa contra Ucrania. Circunstancias sin precedentes que nos han puesto a prueba y nos han hecho elegir qué tipo de institución queremos ser. Sin ir más lejos, el plan de recuperación Next Generation EU, lanzado como respuesta ante la pandemia, es mucho más que un plan de financiación a los estados. Es toda una declaración de intenciones, una muestra de solidaridad entre los distintos territorios y es un primer paso para construir una Europa del futuro, una Europa que nos incluye a todos y a todas y que trabaja unida y cohesionada. Y no podemos permitir que una ola reaccionaria se lleve todo por delante en la siguiente legislatura. Yo entiendo que la maquinaria institucional europea es muy compleja y por eso es de gran apoyo que personas como Carlos intenten ir a los institutos y explicar cómo es el funcionamiento. Yo incluso lo he hecho trayendo a grupos de periodistas aragoneses para que vean cuál es el funcionamiento y también entiendan cuál es en qué momento estamos de un proceso legislativo para poder trasladar también ese conocimiento, ¿no? Por parte de todas las instituciones europeas. Y como digo, es difícil trasladar al ciudadano la importancia de las decisiones que aquí se toman, primero porque hay que trasladar cómo funcionamos y quién somos cada uno. Es algo muy típico que el Parlamento Europeo lo confunden con la Comisión Europea, el Consejo Europeo se confunde con el Consejo de Europa. Entonces, primero deberíamos en alguna manera, hacer esa pedagogía para entender cuál es el organigrama. Está claro que el 90%
o casi el 90% de nuestra vida está regulado por normas europeas, desde los kilómetros que tiene que haber entre estaciones de carga de coches eléctricos, las becas Erasmus, la seguridad alimentaria, el poder movernos con libertad entre países, incluso el programa de garantía juvenil que ayuda a jóvenes menores de 30 años a recibir formación continua. Y no podemos olvidar el apoyo al sector primario, que es la segunda política con mayor presupuesto de la Unión, ¿no? Todo esto viene regulado por normas europeas y eso también es importante trasladarlo a la ciudadanía. ¿Y cómo funciona una institución tan compleja que representa tantos intereses? Quizás la clave del éxito de la Unión Europea es que para que una institución que engloba intereses muy dispares haya funcionado incluso en periodos convulsos, ha sido necesaria mucha negociación. Aquí el deporte estrella en el Parlamento Europeo es la negociación y siempre entre las grandes familias europeas ha habido cierto consenso entre socialistas y populares, incluso para elegir a la propia presidenta de la Comisión Europea o incluso para decidir cuál es la hoja de ruta de la Unión Europea en temas que hacen avanzar a la Unión, porque en una institución de estas características o hay consenso o no se puede avanzar. Y podemos centrarnos en algunos ejemplos de los últimos tiempos, que son temas como cuestiones relacionadas con la ampliación de la Unión Europea, sobre la situación humanitaria en Gaza, la necesidad de alcanzar un alto el fuego y los riesgos de una escalada regional, sobre la invasión y la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. También normas para mejorar el equilibrio de género en los consejos de administración de las empresas o incluso la directiva sobre diligencia debida para que todas las empresas respeten los derechos humanos y el medio ambiente. Son temas que hemos conseguido llegar a acuerdos, ¿vale? Y uno de los grandes acuerdos de esta legislatura ha sido el Pacto Verde Europeo, que además nos permite también hablar de un tema muy de actualidad como pueden ser las protestas del campo en toda Europa. Desde el principio de la legislatura nos propusimos como prioridad la lucha contra el cambio climático y todos estuvimos de acuerdo. Y todos me refiero a las grandes familias políticas a las que llegamos a acuerdos, socialistas, Partido Popular, también con liberales, incluso verdes. Obviamente con los grupos de extrema derecha tenemos un cordón sanitario que no contamos con ellos. Pero, como digo, la mayoría estábamos de acuerdo y por eso se lanzó esta hoja de ruta. También el PP estuvo en esto, que ahora empiezan a renegar. No hay que olvidar que la Comisión Europea está liderada por una presidenta del Partido Popular Europeo, que fue elegida gracias a que los demás grupos también apoyamos. El comisario de Agricultura es del grupo ECR, donde está incluido Vox, y esto no hay que olvidarlo, porque a veces escuchamos que la culpa de que la PAC perjudique a los, o pueda perjudicar a los agricultores es de los socialistas, cuando el comisario de Agricultura, como digo, pertenece al grupo donde está Vox, y él es quien lanza las propuestas en materia agrícola. Sin embargo, es verdad que conforme nos hemos ido acercando a la cita electoral, vemos que por miedo a perder votos, los discursos han ido cambiando. Y está claro que la emergencia climática no entiende de citas electorales, no entiende de populismos, y es inaceptable que lo que hemos visto estos últimos meses, un uso partidista, electoralista de la crisis y el sufrimiento del sector del campo, que es la columna vertebral de la seguridad alimentaria y, por qué no decirlo, el corazón de nuestras zonas rurales. Y cuando escuchamos al sector, vemos que los problemas que sufren son mucho más complejos y van más allá del Pacto Verde. Hay muchos temas involucrados. La distribución de la riqueza a lo largo de toda la cadena agroalimentaria, competencia desleal, la especulación, la excesiva burocracia. Tienen una serie de problemas que habría que analizar, pero hay que ser un poco más serio y hay que abordar los problemas del sector de forma urgente y decidida, pero realista. Y es cierto que todo esto se está utilizando para aumentar el sentimiento antieuropeísta, pero solo si dejamos que gane el discurso simple y populista de la extrema derecha, que además está arrastrando, como digo, a la derecha. Por miedo a perder votos en este sector,
ha sido cuando el Partido Popular e incluso la presidenta de la Comisión Europea han paralizado legislación que tenían preparada y han intentado ralentizar todo este cambio que se estaba introduciendo por mejorar o por una transición ecológica, ¿no? Es decir, estamos viendo que hay un discurso que intentan vender soluciones muy simples a problemas muy complejos, pero que llega al ciudadano, como por ejemplo que el Pacto Verde Europeo es, como os decía, la culpa del campo, y de hecho en Aragón el propio consejero de Agricultura ha lanzado este mensaje públicamente, con lo cual creo que es un peligro que los propios políticos que están en diferentes administraciones lancen esta idea de que la Unión Europea nos perjudica, ¿no? Lo que parece evidente es que para frenar estos populismos hace falta mucha concienciación y más pedagogía, porque, como decía, las soluciones simples a problemas difíciles solo llevan a la frustración. Efectivamente, no podemos abordar el problema en términos de agricultura o medio ambiente. Primero, porque es un sinsentido. La agricultura es una de las causas, pero al mismo tiempo es una de las mayores víctimas del cambio climático. Lo hemos visto con las sequías prolongadas, con lluvias torrenciales, con inundaciones, heladas, fenómenos que afectan a la agricultura y que desequilibran también los mercados. Por tanto, actuar en la mejora del medio ambiente va a dar beneficios para la agricultura, y esta es la idea que se ha intentado trasladar con el paquete legislativo que se ha ido lanzando estos años. Hablamos de agricultura, pero el nivel de debate parece similar cuando tratamos desafíos tan importantes como la inmigración. Y el análisis se plantea de una forma, como digo, simplista en términos de seguridad o inmigración. En este caso, para algunos, la solución mágica es cerrar fronteras, como si eso fuese a frenar a las miles de personas que huyen de la pobreza o incluso de la guerra. Y tenemos más ejemplos, algunos tan ridículos como feminismo o igualdad, y también uno de los ejemplos más populistas que ha tenido mucho éxito, sobre todo para Ayuso, el de socialismo o libertad, ¿no? Entonces nos ponen en un dilema simplista para, como digo, que el populismo crezca. Y son las situaciones complejas requieren soluciones complejas, requieren diálogo, requieren colaboración, no eslóganes vacíos. Y en este contexto en el que vemos cómo la extrema derecha es la que está marcando o incluso degradando el debate político, la comunicación, la pedagogía y también la construcción del relato es más necesario que nunca. Y esta situación me lleva también a plantear en esta charrada varias reflexiones que si queréis podemos debatir. ¿Qué hacemos ante esta situación? ¿Tenemos que adoptar medidas impopulares por el bien común, aun sabiendo que eso quizás nos puede suponer perder cuota de poder y, por tanto, si dejamos de estar en las decisiones, puede ser que incluso el rumbo de la Unión Europea cambie y volvamos atrás, ¿no? O ¿qué podemos hacer para retomar un debate verdaderamente constructivo que permita abordar lo que hasta ahora habían sido consensos, como el cambio climático, feminismo, protección de derechos del colectivo LGTBI, que también está muy cuestionado en según qué países, todo esto, ¿no? Por último, me gustaría, en esta visión general que estoy intentando hacer sobre lo que yo he vivido, sobre todo, ¿no?, en esta legislatura, ¿cuál ha sido el papel de España en todo esto? Pues me gustaría decir que el Gobierno de España ha contribuido en gran medida a reforzar la Unión Europea durante esta legislatura, y muchos de los éxitos de esta legislatura tienen marca España, empezando ya por los fondos Next Generation, la reforma del mercado eléctrico tras la excepción ibérica, o incluso liderazgo en asuntos exteriores. Y, por supuesto, el papel que ha tenido nuestro presidente es indiscutible, y el reconocimiento a nivel europeo y mundial también es indiscutible, aunque le pese mucho al Partido Popular. Como sabéis, en diciembre cerramos la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, en la que se ha logrado cerrar más de 40, creo que unos 43 expedientes relevantes. Se han alcanzado importantes avances en materia legislativa y política que se ha terminado de concretar unos meses después. Y como afirmó Pedro Sánchez, una de las prioridades ha sido estar más integrados en el plano interior y más coordinados en la gestión de los desafíos exteriores, ¿no?
Y por poner algunos ejemplos, hemos empujado para que Europa abra sus puertas a Ucrania, Moldavia, los países de los Balcanes occidentales. Se ha impulsado la autonomía estratégica y la reindustrialización de Europa, que probablemente van a ser temas muy importantes para la próxima legislatura, para garantizar la competitividad en sectores punteros y necesarios e imprescindibles para la Unión Europea. Se hicieron muchos avances en el Pacto sobre Migración y Asilo, que se ha aprobado recientemente, y también, por supuesto, muchos avances en la transición ecológica y el cambio climático como oportunidades de crecimiento, a pesar de que haya bastante negacionismo, ¿no? Se han aprobado distintos reglamentos que van a ayudar a reutilizar mejor los residuos, a tener productos más duraderos y reciclables. Y también se ha logrado una mayor justicia social y económica, fue otra de las prioridades de la presidencia española, y se han hecho muchísimos avances en la reforma del mercado eléctrico también, que ayudarán a que los precios sean más bajos y estables. Y, por supuesto, se han trabajado también en temas de derechos de los consumidores, en mejorar las condiciones laborales de muchos trabajadores. Todo el aspecto social se lanzó desde la presidencia española. Se puso en marcha la tarjeta europea de discapacidad y el desarrollo de directivas para combatir la violencia contra las mujeres. En fin, estos son algunos ejemplos, pero hay muchos otros temas, pero creo que lo voy a dejar aquí, además son las 7:30 ya, para que con esta visión global podamos empezar a charlar con todos vosotros. Os agradezco muchísimo la atención y, por supuesto, estaré encantadísima de escuchar vuestras reflexiones también, si hay alguna duda más. Y vamos a intentar estar media horita más porque, como le decía antes Julián, nos ha puesto justo un debate extraordinario en la agenda y a las 8 tendría que bajarme a intervenir ahora mismo en medio del pleno en Estrasburgo. Reitero mi agradecimiento y podemos, cuando queráis, empezar a charlar. Bien, sí, voy a empezar a hacerte algunas preguntas. Has hecho unas reflexiones interesantes sobre el papel, cómo se desarrolla el debate en la Unión Europea, los problemas que tenemos en estos momentos, pues con la ultraderecha, los antieuropeístas que están dentro y que están, me imagino, que poniendo piedras en el drenaje. Pero hay temas que, por ejemplo, a mí hay uno que me preocupa, que es todo el tema del cambio climático. Entonces, vemos que a través de los programas de Next Generation, las ayudas que está dando la economía, está reorientando las economías europeas hasta, bueno, pues hacerlas a través de energías renovables, está recibiendo muchos apoyos, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, por otro lado, vemos que el campo está en pie, está protestando y culpabiliza en muchos casos sobre sobre el Pacto Verde. Culpabiliza el Pacto Verde y aquellos productos que vienen de fuera de la Unión Europea y que están entrando sin cumplir los requisitos. A este respecto, tengo dos preguntas. La primera, todos los productos que entran externos a la Unión Europea no pasan a través de la Agencia Alimentaria el control necesario para ser consumidos en Europa. Es una duda que tengo, porque yo pensaba que, evidentemente, no a todos, un aleatorio de algunos países se está controlando y se está diciendo, pues que recuerde yo, me parece que el cacao está vetado a determinados países precisamente por los pesticidas que están utilizando en esos países. Por tanto, ¿está funcionando la agencia alimentaria o es deficitaria, necesita más apoyos o deja un margen libre a esos productos externos aquí entre la Unión Europea? La otra pregunta al respecto es, ¿qué análisis está haciendo la Unión Europea para complementar la Agenda 2030 con las exigencias del cambio? Si hay debate, si no hay debate. Y otro de los temas que es, a ver, estamos escuchando continuamente o leyendo en los medios de comunicación que determinados países están mirando de nuevo al carbón cuando hay crisis, están poniendo impedimento a cumplir el calendario pues para cerrar los motores de combustión y
sustituirlos por los renovables, me parece que es en el año 2050, hay países que están presionando para retrasar esa fecha, etcétera. ¿Cómo está ese tema? Es decir, ¿seguimos en el 2050 o hay una previsible flexibilidad? Y ya la otra pregunta es, al margen de esto, es decir, ¿qué hace la Unión Europea con aquellos países que incumplen lo que es nuestra pequeña Constitución? Una vez fallida después del Acuerdo de Niza la Constitución, pues nos hemos dotado con el Tratado de Ámsterdam, que es la Carta de Derechos Fundamentales Europeos. Con aquellos países que incumplen el Tratado de Ámsterdam, es decir, la Carta Fundamental de Derechos Fundamentales, ¿qué se hace con ellos? Expulsar no se puede, porque dentro de los acuerdos me parece que no se puede expulsar a los países, primero porque hay que tomarlo por unanimidad y un país no se va a votar a sí mismo Pero sobre todo el tema del cambio climático, con la aceite alimentaria y tal, y es un tema que me preocupa, vamos. No sé si hay más preguntas y contesta a todas o... Como queráis, si queréis hacer las preguntas. Sí. José Luis Alonso había levantado la... Sí, me parece que había levantado la mano. Sí, José Luis. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Isabel, por la exposición que has hecho, porque ha sido realmente muy clara y muy buena. Y yo lo que quería es, a mí me preocupa mucho, como creo que a todos los que estamos aquí, las próximas elecciones, por lo que tú decías, por el giro que se puede dar hacia una Europa que abandone muchas de las políticas que se han impulsado en esta última legislatura de cohesión social, etcétera, etcétera. Pero tú decías que efectivamente se vende muchas veces que Europa es la mala. Bueno, hay veces que ha habido por ahí un eslogan más o menos que decía que en vez de sentirnos europeos más valiera que nos convenciésemos de que somos realmente europeos. Pero tú en este tema que dices de que Europa es la mala, a mí lo que me preocupa es que muchos gobiernos juegan este juego. Es Sí, decir, sí. han estado participando en las decisiones y luego vuelven a su país y si la decisión no está bien vista por la opinión pública, entonces es Europa la que tiene esta culpa. Claro, esto está relacionado también con una cuestión que tú decías. El Parlamento Europeo es representativo de la opinión de los ciudadanos porque ha sido elegido por los ciudadanos, pero siempre tenemos la tremenda carencia de que los otros órganos que tienen también capacidad de decisión no son elegidos. Eso ha sido un debate que ha estado siempre abierto y que no se ha cerrado todavía. Este problema lo vamos a tener más aún si evidentemente la, el Partido Popular Europeo llega a aliarse con los partidos más a su derecha. No quiero nombrarlos. Porque en ese caso, evidentemente, nos encontraremos con una comisión francamente dura respecto a muchas de las... Bueno, pues yo creo que abandonará parte de las políticas de esta última legislatura. ¿Qué es lo que podemos hacer realmente aparte de votar, que es lo fundamental que tenemos que hacer? ¿Cómo se ha planteado alguna posible solución? ¿Hay algún plan B? ¿Hay algo? Yo estoy recordando en estos momentos, mientras hablo, el tema de lo que a veces se habló de la Europa a dos velocidades, etcétera. Carlos, creo que estás hablando, pero no te oímos. A ver, que digo que no hay más preguntas. Si quieres, puedes ir contestando y a ver si se anima alguno o alguna más. Sí, perfecto. A ver, con el tema del campo, la transición ecológica, la lucha contra el cambio climático, esta legislatura, desde el primer momento, el Pacto Verde, como os decía, fue la hoja de ruta que tenía que afectar o teníamos que hacer algo en todos los sectores para que hubiese una reducción de emisiones. Yo estoy en la Comisión de Transporte y Turismo, también estoy en la de Control Presupuestario, pero en mi Comisión de Transporte y Turismo también se ha dado muchísima legislación para reducir las emisiones. Lo mismo pasa en la Comisión de Industria y, por supuesto, en la Comisión de Agricultura también, ya que la PAC es uno de los, el segundo pilar que recibe más fondos europeos,
pues también se entendió que había que tomar medidas para que la agricultura fuese más sostenible. Como os decía antes, el problema del campo no solo es que la PAC incluya unas obligaciones que se llaman ecoesquemas, unas obligaciones de hacer, que son voluntarios, de hacer más sostenibles ciertas formas de producción. También incluye, pues como estamos en una transición verde y digital, incluye también medidas de presentación de documentos a través de medios digitales. Hay una cierta burocratización que a los pequeños agricultores y como el que mencionabas, ¿no, Carlos? El tema de lo que tenemos como competencia desleal. Nosotros estamos imponiendo una serie de normas internamente porque creemos que es lo que tenemos que hacer en la Unión Europea, pero el mundo es muy grande y vemos que en el resto del mundo no están tomando las mismas medidas. Sí, no, adoptamos con los acuerdos comerciales, incluso con normativa de control de que todo lo que entre, ya sea agrícola o también en temas industriales, lo que entre tenga que cumplir las mismas normas, pues aparece una cierta competencia desleal y esto indudablemente es un problema que también hay que abordar. Es imposible que todos los productos que entran sean controlados por la agencia alimentaria, pero es que incluso en las aduanas estamos viendo, yo sobre todo por el tema de control presupuestario que tenemos en la lucha contra el fraude, hablamos de la Europea y nos traslada que no hay capacidad administrativa y de seguridad para controlar todo lo que entra por los puertos y todo lo que pasa por las aduanas. Y hay una cierta desigualdad. Y de esto también se nos quejaban en los puertos españoles, porque en España sí que hay un control bastante exhaustivo, pero en otros puertos, a lo mejor del norte de la Unión Europea, no hacen el mismo control. Entonces, yo creo que esto es una cuenta pendiente que tenemos de reforzar el control, porque ciertamente es injusto que estemos estableciendo una normativa interna y luego permitamos que entren productos que no la están cumpliendo, ¿no? Porque eso ya genera como digo, una competencia desleal. No he entendido muy bien la pregunta de la Agenda 2030, luego si eso, Carlos, me la vuelves a decir, y con el tema del carbón. Se estableció también una ruta antes de la guerra de Rusia, en la que había que descarbonizar y apartar las fuentes contaminantes del carbón. Y es cierto que cuando llegó la guerra, se vio que teníamos que desarrollar otro modelo energético y hacernos independientes también de Rusia. Y ahí es cuando se lanza el impulso a las energías renovables, que en España quizás no teníamos el problema porque nosotros teníamos un gobierno socialista que había impulsado ya las renovables, incluso en Aragón estábamos muy bien posicionados, pero había países en los que tenían muchas trabas para desarrollar los proyectos de energías renovables. Entonces, se incentivó que los trámites se aceleraran porque había que cambiar el modelo energético. También tomar medidas para que fuésemos más eficientes, ¿no? Medidas de eficiencia energética tanto en edificios para los hogares como en las industrias. La idea es que no tengamos que volver al carbón, pero ciertamente no todos los países partimos de la misma que van a intentar presionar. Por eso estamos en un momento en el que, dependiendo del resultado de las próximas elecciones, esta puede ser una de las políticas que vuelvan a la situación anterior, lo cual es un problema. Primero, porque estaríamos en contra del medio ambiente, estaríamos en contra de ver la realidad de lo que es el cambio climático y, por otro lado, estaríamos lanzando también un mensaje, entiendo yo, de incertidumbre. Hay muchos sectores industriales que han empezado ya un cambio de modelo productivo, más dirigido a una mayor sostenibilidad, incluso una mayor digitalización, como decía, que son las dos patas de este Pacto Verde. Si de repente empezamos a cambiar cada 5 años las políticas y
y a veces volvemos a hacer, yo creo que eso es lo peor que podríamos hacer, crear una incertidumbre y una poca seguridad, porque ahora mismo los ciudadanos, por ejemplo, si nos ponemos en el caso del transporte, está preguntándose, ¿hacia dónde va el modelo de transporte? ¿Me tengo que comprar un coche eléctrico o no? Hay que esperar un tiempo porque vamos a ver qué pasa en las elecciones, hacia dónde vamos a ir. Pero la empresa, la industria ya está haciendo ese cambio de modelo, pero si ahora volvemos atrás, creo que eso sería caótico para la Unión Europea. Por tanto, quizás se haya podido dar alguna cierta flexibilidad vista la situación de guerra y de necesidad, pero espero que no volvamos atrás y que sigamos firmes. Pero dependerá mucho de cuál es el resultado de las próximas elecciones, en este y en otros ámbitos. Y luego, en el tema de qué puede hacer la Unión Europea con los países que no cumplen la Carta de Derechos Fundamentales. Hay dos aspectos que están regulados. Cuando un país es un mecanismo de condicionalidad que lo que hacemos es bloquear los fondos europeos. Esto la verdad es que afecta mucho y los países se lo toman bastante más en serio. Tenemos que hacer también un seguimiento cuando les indicamos qué cambios tienen que hacer con temas de libertad de prensa, de independencia judicial, incluso de respeto de derechos fundamentales para colectivos minoritarios. Hay países que siguen teniendo zonas libres de LGTBI, por ejemplo. Cuando se detectan este tipo de problemas, sí que se puede aplicar un mecanismo en el que se bloquean ciertos fondos. Pero con temas de cambio climático es algo tan incipiente que todavía no podemos decir que no han cumplido con los objetivos, porque los objetivos están marcados a años posteriores. En el 2035 no se pueden fabricar o vender, se pueden fabricar pero no se venden, no se pueden vender coches que tengan una combustión o que en el tubo de escape haya unas emisiones de CO2, pero hasta el 2035 están dentro de los plazos, ¿no? O sea, toda la normativa que se ha establecido tiene unos plazos posteriores. Por lo tanto, hasta ahora no se ha producido este incumplimiento. En el caso de, como te digo, del Estado de Derecho, sí que se han tomado ya ciertas medidas. Y en cuanto a lo que me decías, José Luis, tienes toda la razón y como no quería alargarme mucho en mi exposición, lo he nombrado así por encima, pero es que yo veo que este es el problema, que tenemos, a la hora de negociar, por un lado tenemos la Comisión Europea que lanza una propuesta y nos la lanza por un lado al Parlamento Europeo y por otro lado al Consejo Europeo, y cada uno por nuestro lado negociamos. En el Parlamento trabajamos cada informe en una comisión y luego lo llevamos a pleno. Con lo cual, para que salga aprobado en pleno, tiene que tener la mayoría del pleno. Que somos la voz de la ciudadanía y que representamos los intereses de la ciudadanía y que si no cumplimos con eso, dentro de unos meses, pues quizás no recibamos el apoyo, ¿vale? Pero es que por otro lado, el Consejo hace lo mismo y los 27 países también tienen que llegar a una mayoría para aprobar cualquier legislación. Cuando cada una de esas partes ha aprobado la legislación, todavía tenemos una negociación, que son los trílogos, con la Comisión Europea como árbitro. Total, que el resultado final ha estado negociado por los representantes de los gobiernos, los representantes de la ciudadanía, por lo que sería el gobierno europeo, que es la Comisión Europea, aunque no le hayan elegido los ciudadanos, pero realmente el Parlamento tiene un papel muy importante a la hora de su elección. Y cuando un gobierno decide lanzar la culpa de algo que ha generado malestar a la ciudadanía, a Europa, como si fuese un ente extraño, pues es muy injusto y no hace, vamos, flaco favor. No somos capaces de vender lo bueno, de hablar las bondades de estar en la Unión Europea, todos los fondos donde se han utilizado, que ha beneficiado a la ciudadanía, pero en cambio, a la mínima, se utiliza la Unión Europea como el malo de la película. Y eso lo hacemos, incluso dentro de los gobiernos. Y yo creo que es
uno de los mayores errores. Y como os decía, en una mesa redonda que tuvimos con diferentes diputados, el diputado de Vox, que yo me atrevo a nombrarlo, el diputado de Vox, ante una sala llena de profesores de institutos que intentan trasladar la asignatura de la Unión Europea a los alumnos como una asignatura optativa, se puso a decir que la Comisión Europea era la que decidía todo y que esto no era democrático. Le digo, pero vamos a ver, ¿cómo puede decir eso? Si nuestra parte del Parlamento no sale si no tiene la mayoría. Aunque después nos podamos arrepentir del resultado final, lo cierto es que para que llegue a esa negociación tripartita ha tenido que pasar por la aprobación de la mayoría del Parlamento. Por lo tanto, los grupos mayoritarios tienen que estar a favor, si no, no salen las cuentas. Y lo mismo con los gobiernos. Con lo cual, estoy totalmente de acuerdo en que esta utilización por parte de incluso políticos puede hacer que de cara a las elecciones próximas pues surjan, y por eso es el miedo que tenemos, surjan o incrementen su poder los grupos de extrema derecha, porque están utilizando este discurso que es falso. Y además ahora con las redes sociales es muy fácil lanzar bulos, corre muy rápido y nos quedamos con el titular sencillo y es muy difícil después desmentir todo lo que se dice en redes sociales. Y aquí en el Parlamento se hace mucha lucha contra la desinformación. Pero, en fin, ya os voy a adelantar una cosa. Nos hacen rankings todos los años y hay uno que es de la persona que más tweets lanza. Porque sepáis que el que más tweets ha lanzado en esta legislatura es Hermann Tertsch. Imaginaos lo que ha podido estar diciendo durante 5 años. Que cada vez que interviene, sus intervenciones en el Pleno, en fin, no tienen nombre. Así que vamos a ver qué pasa en el próximo junio porque nos jugamos mucho. ¿Más preguntas? ¿Alguna pregunta? Sí, bueno, yo querría hacer alguna pregunta y en todo caso también alguna consideración breve. En primer lugar, a pesar de lo que decís de forma reiterada, de que la ciudadanía tiende a calificar a la Unión Europea como la mala de la película y que, bueno, que todos los males van para ahí y tal. Sin embargo, sorprendentemente, si habéis estado un poco visualizando lo que ha sido la última encuesta del CIS con relación europea, pues Europa, la Unión Europea, tiene bastante prestigio entre la ciudadanía española. En general, los españoles consideramos que mejor en Europa que dentro de Europa que fuera de Europa, y además vinculándolo muy directamente con lo que son las políticas de estado de bienestar. Los españoles nos sentimos más seguros y con más bienestar dentro de Europa que fuera de Europa, pero sin embargo, cuando vemos los índices de participación, aunque no está mal, los últimos creo que hubo en torno a un 64,3%, mientras en España la última ha sido un 70%, pues aún hay un diferencial de 6 puntos con relación a la participación en el Estado español con lo que es la participación en Europa, ¿no? La pregunta es, ¿crees que es posible motivar, ilusionar a la ciudadanía española para participar masivamente o de manera más importante posible en las elecciones europeas? ¿Es posible? ¿Qué es lo que habría que hacer para ilusionar a la gente? Y sobre todo, y señalando y coincidiendo con los riesgos que se apuntan sobre el incremento, sobre el aumento de la extrema derecha, de los riesgos que eso conlleva, ¿es posible y cómo habría que hacerlo? Movilizar a la ciudadanía progresista, a la gente de izquierda de nuestro país, para, bueno, echar una mano en lo que es el mantenimiento de las fuerzas de izquierdas, el parapeto hacia las fuerzas de la derecha y de la extrema izquierda. ¿Qué es lo que, perdón, de la extrema derecha? ¿Qué es lo que piensas que podríamos hacer, que se podría hacer, si es posible hacer algo? Bueno, lo primero, más que a la ciudadanía respecto al prestigio de la Unión Europea, yo me refería a incluso los gobiernos. Y ¿sabes? Porque cuando los ciudadanos pueden quejarse de algo, la excusa que pueda poner un gobierno de que la Unión Europea es el culpable, ese es el problema. Es cierto que yo creo que para la ciudadanía la Unión Europea es una bondad y que tendría que seguir siendo así, por supuesto.
Sabéis que las anteriores elecciones coincidieron las europeas con las locales y las regionales. Y ahí no estuvimos mal, España, en cuanto a participación. Es cierto que hay otros países que tienen mucha participación, incluso hay países que tienen el voto obligatorio, por tanto, tienen una participación de 80-90%, salvo casos muy justificadas. Hay otros que tienen muy baja participación, pero estas elecciones vamos a ir solos. Y el 9 de junio, que es una fecha ya veraniega, desde luego hay que intentar movilizar a las fuerzas, a la gente que sea de izquierdas, intentar también que entre los partidos de izquierda no haya peleas tales que podamos llegar a unas elecciones con un desánimo, porque estamos viendo que ahora mismo, por ejemplo, entre Podemos y Sumar, están entre ellos en una batalla también un poco complicada, y espero que eso no se traslade en que haya un cierto desánimo a la hora de ir a votar. Deberíamos de invitar, bueno, nosotros lo vamos a hacer, obviamente. Desde el Parlamento también se está haciendo mucho esfuerzo por hacer a través de redes, intentar atraer a la gente joven. El problema es que solo traigamos a los que quieren ir en contra de las políticas que se han tomado hasta ahora, ¿no? Es difícil pensar en cómo se puede ilusionar de aquí a junio. La política del miedo no es que vayamos a decir, cuidado, que viene la extrema derecha y puede ir mal. No, es que ya sabemos fehacientemente, porque llevamos 5 años escuchándolos, que si tienen la mano para que el PP se cobije en ellos y que la mayoría la tengan el Partido Popular con la extrema derecha, el rumbo de la Unión Europea va a cambiar para mal. Yo creo que hemos ido avanzando y hay que vender la parte buena, pero hay un cierto riesgo real de vuelta para atrás. Así que cualquier acción que podamos tomar entre todos, yo la primera que me pongo a disposición para animar a la gente a que realmente vaya a votar. Muchas veces pensamos que por un voto no va a ser. Acabo de pasar de 5 a 6, he tenido una sesión de votos. Se han perdido votaciones por un voto. Se han llegado a perder de enmiendas concretas, pero es que se ha llegado a perder informes legislativos por un voto. Entonces, ya que tenemos esa posibilidad de ir a votar y participar en la fiesta de la democracia, creo que hay que invitar a que todos a que vayan porque, como digo, es más necesario que nunca. Tomás, ¿habías pedido la palabra, Tomás? ¿No? José Luis, vuelves a tener la mano levantada. No sé si querías hablar. ¿Sí? Tomás, actívate el micrófono, que no se te oye. Pilar, gracias. ¿Se me oye? Sí. Sí, perfectamente. Bueno, gracias Isabel por tu exposición primera y por tus respuestas, que me parecen muy acertadas. Y yo creo que en tu anterior intervención, antes de hablar Julia, para mí has dado en el clavo de algunas cuestiones. Y es, por ejemplo, que el mensaje, no sé cómo lo veréis vosotros, los europarlamentarios, pero el mensaje que llega a la gente, a la sociedad, es sobre todo el que, o es más fácil que llegue el mensaje de que Europa es el origen de los problemas que el mensaje contrario, que es que Europa es la solución o la posible solución a los problemas. Evidentemente, la lucha ideológica para mí está ahí. Unos presentan a Europa como el problema y otros presentamos y estamos convencidos de que la solución está en Europa o si no, será muy difícil encontrarla, ¿no?
Luego, en respuesta a Julián, pues ya hemos visto pues tus temores de que bueno, pues se consiga una respuesta en este mes y medio, no sé cuánto nos queda, mes y medio, una respuesta suficiente para imponernos, con los votos evidentemente, a la corriente de derechas, ¿no? Creo que si esta corriente dominara yo lo interpretaría como un desastre para Europa, dada la situación política internacional y las presiones ideológicas que vienen de otros escenarios. Yo no sé si tengo miedo o tengo algún temor de que la izquierda europea, como decías al final en tu última intervención, sea capaz de aglutinarse, no de unirse, pero sí de aglutinarse y de coordinarse para presentar una alternativa más o menos común, siguiendo el modelo español de gobierno de coalición y tal, un mensaje ilusionante al pueblo europeo desde la izquierda. No sé si me he explicado. ¿Se me ha oído? Sí, sí, sí. Vale, vale. Eh, Venga. claro, es que a mí me gusta lo de charrada, porque es que esto es para analizar todas estas cosas y ver qué es lo que podemos hacer, ¿no? Otra cosa que se me ha olvidado antes, una cosa que se me ha olvidado antes en el tema de elecciones del 9 de junio, eh, hay algo que es muy injusto. Como tampoco se traslada a la ciudadanía qué es lo que hacemos aquí, hasta que ya es el último momento o ha habido algún problema. Pero todo el trabajo que hacemos, las largas sesiones de votaciones que tenemos durante los plenos, es porque tenemos muchos informes que votar. Eso no llega a la ciudadanía. Y el 9 de junio probablemente va a estar en clave nacional, una vez más, y no se va a votar en clave de quiénes estamos en las listas europeas y cuál ha sido el trabajo que se ha hecho. Porque si se analizara, el otro día lo comentaba yo con unos jóvenes, podéis analizar, porque en la página web del Parlamento está todo lo que hemos hecho cada uno de los diputados, en qué informes hemos participado, quiénes hemos llevado las negociaciones, y podríais analizar perfectamente, además de las posiciones de cada uno de los grupos, el trabajo de los diputados. En este caso, los diputados socialistas hemos estado a la cabeza de legislación muy importante de toda esta legislatura. Y si lo comparamos con el perfil de eurodiputado que puso el Partido Popular, hay una diferencia abismal. Y ellos realmente no han destacado en la acción del Parlamento Europeo. Vamos a ir ahora a unas elecciones que eso no va a importar. Van a importar otros temas de política nacional y entonces dependerá de cómo esté cada uno en ese momento y votarán, pero más en clave nacional que en clave europea. Entonces, hay veces que es un poco injusto, ¿no? Porque no se valora realmente el trabajo que se ha hecho aquí. La mayor parte de los cambios han sido impulsados, a pesar de que había una presidenta del Partido Popular Europeo, pero hemos sido los socialistas los que hemos estado detrás, sobre todo en aspectos sociales y de justicia. Pero ella se ha apoyado mucho en nuestro grupo. A veces también un poco o sea, en los liberales también y a veces un poco en los verdes, a pesar de que la hoja de ruta, como os decía, era el Pacto Verde, pero es verdad que el grupo de los verdes muchas veces son tan idealistas que si no haces todo como ellos lo han propuesto, entonces no están de acuerdo. Entonces sí que es verdad que con socialistas y liberales hemos mantenido esa hoja de ruta. Hay una batalla interna también dentro del Partido Popular Europeo. Y los cambios que ha podido haber desde el principio de la legislatura ahora también dependen de los apoyos que está buscando, por un lado, la presidenta de la comisión y por otro lado, el presidente del grupo popular. Realmente entre ellos tienen una competencia. Ya sabéis que entre los partidos pues hay veces que es más competencia tu compañero que el de enfrente. Y en este caso, esas diferencias que puedan tener va a hacer que
depende de quién sea la futura o el futuro presidente de la Comisión Europea, se alíen con unos o con otros. Si continúa Ursula von der Leyen, pues probablemente no va a dudar en con quién se tiene que unir, pero no sabemos si hay un cambio, si puede mirar más hacia la extrema derecha. En su discurso a día de hoy, de cara a las elecciones, no es, claro, no van a decir que se van a unir con la extrema derecha, pero no tienen esa intención. Pero vamos a ver también, como digo, de quién, o sea, quién va a encabezar, ya que dan los datos, por ejemplo, en España dan una subida del Partido Popular, aunque como digo, no es merecida, pero le dan una subida. También es cierto que los votos de Ciudadanos van a ir al Partido Popular, con lo cual, aunque no aumenten muchos de votos ellos, sí que es verdad que se comen a Ciudadanos y van a sacar muchos más diputados. Eso también va a influir después a la hora de conformar el grupo europeo de cada uno, quien adopte pues, más fuerza en las decisiones de la futura comisión. Había pedido la palabra Josefina desde el autobús. No sé si me oye y quiere hablar. Sí, pues muy rápido porque me voy a tener que ir en 2 minutos. Avenida de Madrid. Pues me bajo del autobús o lo hago desde aquí. ¡Hombre, Hola, José! Cariño, ¿qué tal estás? Muy Y es que bien, llevo escuchándote desde el trabajo, en el camino de vuelta, y no quería acabar sin decirte hola, Isabel, querida, ¿cómo estás? Y bueno, el otro día estuviste con las gentes de Memoria Histórica de Aragón, sí. Y sí que me gustaría que, bueno, aunque sea una pincelada sobre cómo lo veis, cómo se ve o qué se puede hacer, porque van a borrar del mapa todas las leyes y tú sabes lo que nos costó a vosotros y a nosotros sacar adelante la ley de memoria histórica de Aragón. ¿Cómo lo veis desde allí? Pues mira, casualmente el debate por el que me tengo que ir rápidamente es porque el lunes votamos por urgencia incluir un debate sobre esto, sobre la derogación de las leyes de memoria democrática en España, y casualmente pusieron el debate en la franja en la que estoy ahora con vosotros. Y estoy mirando al mismo tiempo cuándo va a terminar y me quedan 10 minutos para poder bajar a intentar pedir la palabra para poner en valor esta sinvergonzada que están haciendo el PP con Vox. Han hablado Hermann Tertsch, ha hablado Buxadé, no los he podido escuchar porque estoy con vosotros, pero luego lo analizaré. Habrán dicho barbaridades. No tiene ningún sentido. Pero es que este mismo peligro, esto que están haciendo en España, es la forma de trabajar. Y si en la Unión Europea consiguen tener estas uniones, van a hacer lo mismo. Van a ir directamente, y hablando mal, a cargarse todos los avances que se han tenido en los últimos años. Por eso no lo podemos permitir. Así que yo ahora voy a intentar ver si puedo, lo tengo aquí preparado ya para bajarme rápidamente y a ver si puedo intervenir en el pleno. Así que os agradezco muchísimo a todos la atención, vuestras palabras. Si tenéis cualquier cosa que trasladarme a través de Carlos o de Julián, me podéis mandar. Si queréis que tenga en cuenta algo, de repente si os ocurre algo, Isabel, ten en cuenta esto de cara a las elecciones, no sé. Que a través de la plataforma aragonesa progresista podáis trasladarme lo que necesitéis, que yo estoy a vuestra disposición, igual que a la disposición de todo el mundo a través del foro de pensamiento crítico, lo que necesitéis, que podéis contar conmigo. Bueno, pues muchas gracias. No te entretenemos más. Mira, que no vas a llegar. Y además el tema es importante y yo creo que nos preocupa mucho. Es un placer. La gente de por aquí. El placer ha sido nuestro. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias. Un placer y hasta pronto. Espero que podamos volver a repetir esto dentro de unos meses. Bueno, venga, tomamos la palabra. Venga, muchas gracias. Adiós. Buenas tardes a todos.